Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues en principio saludarles, darles la bienvenida al webinar Evaluación Participativa en América Latina, experiencias prácticas y oportunidades de profesionalización para jóvenes evaluadoras y evaluadores. Pues agradecerles a todas las personas que se conectan desde diferentes latitudes de América Latina. Hay que reconocer, ¿no?, que este evento nos ha llevado ya por lo menos un mes y medio de trabajo y de colaboración muy satisfactoria con la Universidad del Desarrollo de Chile y varios colegas de Eval Youth Lag. Es un esfuerzo colaborativo y en equipo y justamente le hace honor al nombre de este webinar, ¿no? A la participación voluntaria y a la intención de el día de hoy proveerles información sustantiva importante que creemos relevante conocer sobre oportunidades de profesionalización, particularmente para jóvenes evaluadoras y evaluadores. Y bueno, ya entraremos a la parte de las presentaciones. La intención solamente a grandes rasgos comentarles de este evento es en una primera parte escuchar algunas experiencias sobre prácticas, conocimientos, espacios de reflexión, de aprendizaje, interacciones que han tenido colegas desde de Argentina, Ecuador, Costa Rica y México alrededor de este enfoque y este tipo de evaluación participativa que seguramente muchas y muchos de ustedes han estado escuchando últimamente. Cada vez se vuelve, digamos, un movimiento teórico y práctico mucho más amplio y me parece importante que charlemos alrededor de este tema y podamos identificar pues qué oportunidades tenemos de profesionalizarnos en este ámbito. Creo que quienes estamos aquí estamos interesados en conocer más al respecto y esperamos que justo en este espacio puedan encontrar mayor información que les ayude a tomar decisiones de profesionalización, pero también de contactarnos en red, ¿no?, con las personas que estamos aquí. Y bueno, también agradecer sobre todo a la Universidad del Desarrollo, que está ubicada en Santiago de Chile y entiendo que también tiene una sede en Concepción, Chile, eh, con quienes hemos estado colaborando pues para poder avisorar y definir algún esquema de descuentos y una beca que ya les estaremos compartiendo esta información para la comunidad específicamente de Bayut Lac, ¿no? Entonces, pues va a ser algo en lo que también reforzaremos hacia el segundo momento, digamos, de este webinar. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, agradecerles de nuevo su participación y le paso la palabra a mi colega Andrea Berle, quien va a facilitar esta primera fase de intercambio de experiencias. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Miriam. Bueno, buenas tardes, quizás buenas noches ya también para algunos. Como decía Miriam, un gusto poder estar conectados en este espacio. Y bueno, y ahora en este primer momento queremos sí compartir algunas experiencias en torno a lo que es evaluación participativa, un poco de estas experiencias desde diferentes enfoques y también desde diferentes formas de implementación, ¿verdad? Creo que ahí va a estar un poco la riqueza en el compartir de estas cuatro colegas que nos van a estar hablando un poquito de eso. Entonces yo ahora voy a leer brevemente el currículum de ellas y después sí ya pasaríamos a como este conversatorio. La idea es poder tener un espacio de algunas preguntas que vamos a hacer con ellas y luego dejaríamos también un momento para si alguien quiere hacer alguna consulta o pregunta, ¿verdad? De más está decir que si ya tienen esas consultas y la quieren ir dejando en el chat, también no hay ningún problema, entonces después también podemos ir recopilando y compartiendo eso, ¿verdad? Entonces les voy a presentar a las compañeras que van a estar con nosotros hoy. Por un lado está Mabel Andrade. Ella actualmente es consultora independiente en temas de gestión estratégica y políticas públicas, con un enfoque fuerte en lo que es evaluación. Ella cuenta con una maestría en gestión empresarial de la Universidad Central Europea, y también tiene un pregrado de finanzas y otro de marketing en la Universidad San Francisco de Quito.
En los últimos años ha complementado su formación con una certificación de educación ejecutiva de la Universidad de Berkeley en dirección de proyectos complejos, así también cuenta con una formación en PM4R para manejo y seguimiento un poco de proyectos de impacto social. Así que muchas gracias, Mabel, también por estar con nosotros. Raquel Herrera, ella es de Costa Rica, es una evaluadora emergente con una licenciatura en comunicación social de la Universidad de Costa Rica y una maestría en evaluación de programas y proyectos de desarrollo de la misma universidad. Coordina el capítulo nacional de EvaLUT Costa Rica y formó parte del comité ejecutivo de RELAC en la gestión anterior. Actualmente forma parte del capítulo latinoamericano de EVAL Indigenous y tiene un interés especial en temas de evaluación participativa, indígena y decolonial en los que ha trabajado. Luego tenemos a la compañera Esmeralda Yerbasi. Ella es especialista en evaluación de política pública, es diplomada en salud mental y política pública, doctoranda en filosofía, escuela de evaluadores jóvenes y emergentes. Tiene asistencia, también trabaja en la parte de asistencia técnica en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, experta en temas de discapacidad y derechos humanos, ex becaria de investigación de posgrado y es una apasionada por el aprendizaje de la evaluación de la política pública, su difusión y perfeccionamiento. Y la última compañera que va a estar con nosotros es Nancy Morales. Ella es arquitecta y maestra en evaluación de políticas públicas por la Universidad ICSE Puebla. Se desempeñó por más de 7 años en lo que es administración pública estatal. Cuenta con diplomados en evaluación de políticas y programas públicos, enfoque de género, feminismo y evaluación a los ODS. Es certificada por Coneval en diseño de indicadores y por parte de Evalúa Jalisco en evaluación participativa. Ha llevado a cabo evaluaciones de fondos federales del ramo 33 y programas de sanidad, inocuidad alimentaria y educación especial. Colaboró con EvaLULAC y FOSELAC en la implementación de programas. Ha facilitado talleres virtuales y presenciales en materia de evaluación. Y actualmente colabora como consultora de Se Evalúa y es coordinadora de la iniciativa ELVA Indigenous ACEVAL y co-coordinadora de EvaLUT México. Así que tenemos a 4 excelentes colegas que van a estar compartiéndonos, como les decía, desde su experiencia un poco todo lo que hace al enfoque de la evaluación participativa. Entonces, como para dar inicio a este conversatorio, quizás un poquito en el orden que hice las presentaciones, lo primero que les queremos pedir es si nos pueden compartir un poco cuál es la iniciativa en la cual van a estar compartiendo hoy la experiencia de evaluación participativa y bueno, ahí tendríamos unos 3 minutitos para eso. Entonces, no sé, Mabel, si podrías empezar comentándonos un poquito sobre eso. Claro, buenas tardes a todas, todos. Un saludo desde Quito, Ecuador. Y, y yo no quería ser la primera, pero ya que me lo plantean así, eh, yo estoy aquí un poco en representación de EvaLUT Ecuador y me parecía un importante espacio para contar algo que hicimos recientemente con. Realmente esto ha sido apoyado por FOSELAC. Entonces en Ecuador se arrancó con una iniciativa que creo que en el país es incipiente, pero también para EvaLUT es incipiente, que es realizar una evaluación participativa desde la Secretaría Nacional de Planificación con con una de las carteras de estados, que en este caso es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. eh, y se tomó la decisión, digamos, desde ahí de evaluar los servicios que se prestaban a adultos mayores. En ese, en ese sentido, el rol de EvaLUT se invitó a la organización para que sea formada a través de un taller directamente con las personas que
han realizado, que son expertos en temas de evaluación participativa, que es Esteban Tapela, me parece que es el apellido. Ellos estuvieron en Ecuador y ellos han acompañado ese proceso. También se nos invitó a la primera, digamos, a la socialización de cómo se diseñó la evaluación y hasta por ahí estamos. Entonces, una de las, en ese sentido, la experiencia de Evalude es incipiente, pero consideramos que es importante compartir nuestras apreciaciones de lo que se planteó. Desde esos talleres de construcción, de fortalecimiento de capacidades, pero también en ese espacio donde se socializó ya en un primer momento, que es el diseño de la evaluación como tal, con todas las complejidades que eso puede implicar. Entonces, desde ahí va a ser nuestro análisis y espero que les pueda servir. Muchísimas gracias, Mabel. Raquel, continuamos contigo. Sí, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Un gusto estarnos viendo y acompañando acá la tarde de hoy. Al igual que Mabel también, bueno, mi experiencia va de la mano con la iniciativa de evaluación participativa que eh, está coordinada también por Esteban y por Pablo, ¿verdad? Que son los que tienen a cargo esta unidad de trabajo y con ellos realizamos unos talleres acá para las universidades estatales, para la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, el Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional. Y también junto con ellos y con Yuta, que también es parte de, el proyecto FOSELAC Plus, se hicieron también otros talleres para Ecuador y también estuvimos ahí acompañándolos en esas actividades. Entonces también desde esa experiencia, un poco con la conceptualización teórica y también metodológica de la evaluación participativa, entonces es un poco de dónde vamos a compartir también la experiencia de lo que hemos hecho acá en Costa Rica. Mideplan, el Ministerio de Planificación de acá, tiene por lo menos 3 evaluaciones de este tipo que se han hecho y una de ellas es la que está eh, eh, pues expuesta en la página de evalparticipativa.net, que es como la página oficial de la iniciativa, donde se encuentran varios de los recursos que se manejan y ahí hay videos y hay también documentación al respecto de esa experiencia que se hizo aquí en Costa Rica, en el Valle de la Estrella específicamente. Entonces también ese es como otro ejemplo del que podríamos conversar y básicamente como desde esos dos frentes sería mi participación. Muchísimas gracias, Raquel. Esmeralda, si nos puedes comentar la iniciativa, por favor. Estás silenciada, Esmeralda. Disculpas. Bueno, les decía que buenas tardes, que yo me conecto desde Argentina, que lo que me pareció por ahí interesante poder compartirles es una propuesta académica que se presentó en el marco de la tesis de la finalización de la especialización en evaluación de políticas públicas, pero que tiene como unidad de análisis una política concreta que se está ejecutando actualmente en la Argentina, y para la cual se sugiere una evaluación de la implementación con perspectiva de derechos y enfoque interseccional. Esta prestación es la prestación por invalidez, que se dirige hacia personas con discapacidad que no pueden trabajar y cuyo entorno tampoco les puede brindar la contención o el apoyo necesario. Esta política es ejecutada por la Agencia Nacional de Discapacidad, que actualmente incluso hay toda una discusión porque pasaría de una dependencia a otra dependencia, de una dependencia más ejecutiva a otra que tenga más que ver con una perspectiva en salud. Me pareció interesante compartirla porque durante todo el diseño lo que más me interesó fue no perder de vista el tema de la participación.
de la participación, del enfoque de derechos y de la perspectiva interseccional. Genial, muchísimas gracias, Esmeralda. Y ahora sí, vamos con Nancy para que nos presente también su experiencia, su iniciativa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Buenas noches para algunas y algunos. Y bueno, mi experiencia va en dos sentidos. Una, por la parte de que fui parte de un diplomado justamente en evaluación participativa, pero de políticas públicas desde gobierno. Entonces, en este diplomado, digamos, la parte enriquecedora fue involucrar a las personas funcionarias públicas, a evaluadoras, evaluadores externos, a organizaciones de la sociedad civil y tratar de que todas y todos asumiéramos un rol para diseñar una evaluación participativa. Entonces, esto nos permitió como tal desarrollar capacidades y a la vez involucrarnos en un proyecto que había sido ya evaluado participativamente. Pero creo que la parte, como les digo, enriquecedora es realmente haber hecho la práctica a través de asumir un rol. Entonces, desde esa parte es un poco mi experiencia y a partir de ello, como consultora externa, ya con Se Evalúa, se llevó también a la práctica o se ha estado llevando talleres participativos. Entonces, es parte de esta experiencia que me gustaría comentarles, ¿no? Desde ahí va. Gracias. Muchísimas gracias, Nancy, también. Entonces, bueno, como podrán ver, hay una diversidad muy interesante de los temas en donde la evaluación participativa se involucra, ¿verdad? Y bueno, entonces a partir un poquito de conocer estas iniciativas que vamos a compartir hoy, queremos, bueno, ahora que nos compartan una primera pregunta que va un poco relacionada a cómo fue este proceso de implementación de una evaluación participativa, ¿verdad? Si encontraron diferencias entre los enfoques más básicos o cuáles fueron los principales desafíos que encontraron un poco al involucrarse en estos procesos de evaluación participativa, en los proyectos, en las iniciativas que nos comentaron y qué estrategias de por ahí pudieron utilizar para superar, ¿verdad? La idea es que cada una pueda compartir como este marco general de la pregunta con lo que consideren más relevante, ¿verdad? No hace falta que la respondan así tal cual, pero bueno, la pregunta es un poco para impulsar el espacio, ¿verdad? Entonces, este sería el primer momento y bueno, tenemos unos 4 minutitos para que cada una pueda compartir ese enfoque. ¿Seguimos el orden? ¿O qué opinas, Sam? Sí, podemos seguir, pero a ver si consideras que te gustaría que otra pueda arrancar, no hay problema tampoco. Podemos hacer ahora la inversa, en todo caso puede arrancar ahora Nancy y vamos de abajo para arriba. Como quieran, ¿eh? ¿Parece, Nancy? Sí, como prefieran. Dale. Entonces Bueno, arrancamos contigo, Nancy, y vamos así para al revés. listo. Ya, bueno, de mi experiencia como participante de este diplomado de evaluación participativa de políticas públicas que fue impulsado por Evalúa Jalisco y del cual fui parte porque, bueno, fue una invitación especial para Evalyut México. Entonces, en este diplomado tratamos de implementar pues una evaluación participativa que, como verán, pues implica varios pasos clave, ¿no? Y también se enfrenta a ciertos desafíos. En este contexto, pues es respecto a cómo una puede ser o tiene que desarrollar estas habilidades para realmente integrar la voz de todas y todos. En este diplomado, en lo que se centró, bueno, fue en diseñar la evaluación desde cero, diseñar las preguntas, pero hacerlo de una forma participativa. Entonces, para eso, pues cada persona que fue invitada asumió cierto rol. Y justamente a mí me tocó asumir el rol de facilitadora de esta evaluación participativa, ¿no? En ese momento, pues
fue un gran reto porque realmente es recoger la voz de todas y todos, pero también es llegar a un consenso con todas y todos, y no todas pues tienen los mismos intereses, tienen una perspectiva, una visión completamente diferente. Una no puede imponer, puede sugerir, una tiene que llevar como el liderazgo para que cualquier tope pues se pueda ahí mismo resolver, ¿no? Entonces, a veces se generan igual conflictos de intereses. En ese momento a mí me tocó hacer como este diseño de evaluación con personas de España. Entonces, aparte era la visión de estas otras personas y es así como uno va, pues digamos que llegando a acuerdos para que todas las voces se integren, para evitar estos conflictos de intereses. Y bueno, pues sí se notan las diferencias bien marcadas con otras evaluaciones que son las tradicionales, ¿no? O sea, algunas evaluaciones pues sí se centran más en la valoración, en la recopilación de datos cuantitativos, otras en las de datos cualitativos, pero finalmente esas evaluaciones pues son más un trabajo de gabinete, un trabajo de entrevistas 1 a 1, mientras que en la evaluación participativa pues involucra pues diversas partes actoras clave, ¿no? Y todo se hace pues con el fin de garantizar también una participación equitativa de todas las personas que se involucran en la evaluación, ¿no? Y esto parte desde el diseño de la evaluación y todo ese proceso que lleva, ¿no? Desde definir los objetivos para los cuales voy a evaluar, qué voy a evaluar, para qué lo voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar. Entonces, esta parte también se implementó ahora en el modo de consultora externa en un proyecto en el cual pues se trataba de evaluar la inversión pública, ¿no? Entonces ahí como consultora externa y parte del equipo de Se Evalúa, llevamos a cabo talleres en los cuales involucramos justamente la participación de la sociedad, pues de la sociedad civil, el mismo Congreso, porque era una evaluación como tal para que se evaluara cómo se estaba operando y cómo se estaba monitoreando pues la inversión pública. Entonces, bueno, eso fue muy rico porque estos talleres pues fue como ese plus, ¿no? De tratar de que quienes se involucran como tal en esta parte de la inversión pública pues se escucharan sus voces, se retroalimentara el trabajo que estábamos haciendo y que a partir de esto, pues todo se fuera reflejando como tal en esa evaluación o en ese modelo que queremos, que se estaba implementando, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, pues esos han sido como principales desafíos, el tratar de consensuar todas las opiniones de las diversas partes actoras, en cómo se han, digamos que superado estos desafíos. Bueno, pues se han estado implementando también estrategias como parte de Se Evalúa, pues como la capacitación continua, es el establecimiento también de canales de comunicación abiertos, ¿no? La creación de ambientes de confianza, de respeto mutuo, siempre se pone en claro qué es lo que queremos, qué es lo que se pretende de la evaluación. Entonces, parte de este tipo de evaluaciones, pues es la flexibilidad también en el diseño de esa evaluación, ¿no? Así que bueno, pues esa sería mi experiencia de esos dos lados. Bien, muchísimas gracias, Nancy. Ahí justito en los 4 minutos. Esmeralda. Bueno, por ahí retomo esto último que nos compartía Nancy y yo coincido en que el tema este de la secuencialidad que tiene el diseño de las evaluaciones, en las evaluaciones participativas, no es que no haya rigurosidad, pero no existe tal secuencialidad. O sea, es algo que es un aspecto que debemos tomar en cuenta, que por ahí uno va y viene por los diferentes estadios, ¿no? Por la retroalimentación que requieren, por la multiplicidad de los actores sociales. Por ejemplo, para graficar un poco, en este diseño que yo les quería compartir,
en la Agencia Nacional de Discapacidad convergen diferentes actores sociales. Los sujetos beneficiarios de esta política, personas con discapacidad, sus familias o grupos de referencia. Por otro lado están los equipos técnicos, que por un lado está la Junta Médica, que es la que determina que la discapacidad es laboral. Y por el otro está el otro equipo de profesionales que establece el nivel socioeconómico acorde para acceder a una política de este tipo. Además, tiene una dependencia, que en este momento pasaría a ser de la Subsecretaría de Salud. Este no es un tema menor, porque, digamos, de algún modo está marcando el enfoque de la política, que es la perspectiva de discapacidad desde el punto de vista del impedimento. Esto también hay que tomarlo en cuenta a la hora del diseño del proceso evaluativo, porque una cosa es ver la discapacidad desde la Convención Internacional que habla de un concepto con enfoque social, y otro es hacer foco en la carencia. Otra cosa que me parece importante destacar, los métodos son importantes y tener claros los conceptos también, qué métodos se conjugan con cuál, pero eso creo que los que estamos acá tenemos cierto conocimiento de ese tema. Pero la dimensión política es un tema que a veces no se menciona tan abiertamente o se menciona poco, y es muy importante porque es lo que, digamos, le da impulso para que todos los actores se comprometan para que la evaluación se lleve a cabo, e incluso en el uso de los resultados. Entonces, digo, la parte técnica es importante, pero hagamos foco en obtener la viabilidad política y mantenerla a lo largo de todo el proceso. Y eso se hace a través de diferentes instancias de participación, como decía la colega, pero de una participación real, porque una cosa es pedir opinión, ese es su nivel de participación, digamos, y otra es establecer espacios donde las personas puedan expresarse y puedan tener en claro que eso que están expresando, con eso, qué se va a hacer y que efectivamente se haga algo. Digamos, todos esos niveles son importantes dejarlos en claro en la evaluación participativa. Y un tercer nivel que también creo que es importante es el ético, que no es solo en el uso de los resultados, sino que es desde dónde nos paramos, porque todos los que estamos acá sabemos que existen conceptualizaciones acerca de cómo se distribuyen los bienes y servicios en el ámbito del Estado. Entonces, para un Estado que tiene atención limitada y recursos limitados, es importante hacer el foco en que cuando estamos diseñando una evaluación, en este caso de la implementación, pensemos siempre en el enfoque de derechos, es decir, qué aspectos de la implementación de esa política pública nos permiten ver que efectivamente se están contemplando los derechos de estas personas, en este caso las personas con discapacidad. Y después la incorporación de la perspectiva interseccional, ¿no? Porque en el caso de estas personas que acceden a esta pensión por invalidez, que les comento, consta de una suma mensual y de cobertura en salud de por vida. Y la suma mensual, aunque es muy requerida por muchas personas con discapacidad, se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Entonces, pienso que la mirada cuando uno va a evaluar o va a hacer una propuesta es de un compromiso mayor. Súper. Estamos en tiempo ya, Esmeralda. Gracias. Gracias a ustedes. Raquel. Sí, bueno, tal vez para retomar un poco lo que, ¿verdad? Lo que mencionaban las compañeras también sobre los niveles de participación y sobre la forma también de incluir como los diferentes stakeholders. No sé si puedo compartir pantalla porque, bueno, hay para ver si me dicen si lo Sí, adelante Raquel, tendrías puedo. que poder. Ok. Ahí, no sé si lo ven ahí. Ahora sí. Bueno, el EMPETAS, ¿verdad? Que es esta unidad de investigación que les decía, que es la que está a cargo de Esteban y de Pablo,
Tienen un libro que se llama, un manual que se llama Siembra y Cosecha, que está en evalparticipativa.net, es un PDF que está disponible para la descarga, y digamos, se define básicamente el proceso de la evaluación participativa con estas fases. Entonces, esto ya digamos, con solo este diagrama, yo creo que es evidente que en relación y en comparación con otros procesos de evaluación, de investigación evaluativa, ya nos da una sensación de que necesitamos un poquito más de tiempo, ¿verdad? Porque primero necesitamos, como hablaba Nancy, construir el equipo de evaluación, ¿verdad? Tener claro quiénes van a ser los participantes, cómo se van a distribuir en el espacio, si el lugar donde se va a hacer la evaluación, si las poblaciones están lejos, están cerca. Entonces, primero en una etapa inicial es esto, constituir el equipo de evaluación. En una etapa número 2 es establecer los objetivos y las preguntas de evaluación. Esto es importante porque yo creo que parte de la evaluación, importantísimo de la evaluación participativa, es que las partes involucradas del proyecto, es decir, como en la representación de cada uno de los stakeholders, de los actores importantes dentro de lo que se pretende evaluar, ellos son los que deciden los objetivos, ellos son los que deciden el objeto de evaluación. No es algo con lo que ya llega el equipo evaluador, ya llega con esta propuesta, sino que se construye conjuntamente, ¿verdad? Y en estos espacios que se diseñen para poder establecer y definir estos objetivos y estas preguntas de evaluación, porque no solamente van a hablar sobre los objetivos y de las preguntas, sino que también de cuándo se va a hacer, de cuáles son los métodos, de cómo se van a analizar los datos y cómo se va a hacer la difusión y cómo se van a comunicar estos datos. Porque el tema de que sea participativo es que desde el propio diseño, tienen que estar incluidos todas las visiones y em, todas las posturas, todas las perspectivas, porque también parte importantísimo es y fundamental de la evaluación participativa es que considera siempre el saber local, que es parte también como de eh, eh, ver- de este enfoque de derechos, digamos, y que implica también como la parte política, que es justamente dar y reivindicar un poco esos espacios que sí, bien, digamos, desde la parte política y en la sociedad actual, eh, ¿verdad? Muchos de los espacios políticos se han sido relegados solamente a la parte electoral, entonces justamente estos espacios de participación es lo que pretende, ¿verdad? Como que haya una reivindicación de estos espacios, por lo menos dentro de la sociedad civil y que sea también como parte de las responsabilidades de el quehacer evaluativo, de que se generen también estos espacios. Entonces, bueno, esta etapa 2 para en conjunto y colectivamente establecer los objetivos y las preguntas y los métodos, etcétera. Conjuntamente identificar las fuentes de información, con qué herramientas. La etapa 4 es planificar los costos y los plazos, porque como ¿verdad? Les mencionaba, sí, a diferencia de otras evaluaciones, es complicado tener como una línea de tiempo estática, ¿verdad? Sino que siempre va a estar muy pendiente sobre la manera en la que los grupos y los actores involucrados puedan desarrollarse dentro de esta digamos, dentro de estos procesos. La etapa 5, la recolección y registro de información. 6, el análisis de información, también de una manera colectiva. Y después está la fase de uso, que sería ya la parte de la transferencia de resultados, con el objetivo final de pasar siempre a acciones concretas, y que también creo que esto es otro aspecto importante de la evaluación participativa a destacar, y es que pretende también generar como un tipo de networking, como generar este proceso de empoderamiento de los actores involucrados para que realmente pues, digamos, personas encargadas de la intervención propiamente, o del proyecto, el programa, y también de la evaluación, no sean figuras tan primordiales, protagonistas, preponderantes dentro de eh, digamos, dentro de la factibilidad de la propia intervención, sino que se apropien también de los proyectos en los que este, digamos, se encuentra envuelta la comunidad o el grupo, etcétera. Y después sí, dar también como
un seguimiento, pero que como estos mismos métodos de recolección y este mismo objeto de estudio, de evaluación en este caso, está definido por el propio grupo y por también los propios actores, entonces esto queda casi que de una manera como sostenible dentro de los mismos involucrados, ¿verdad? Esta parte de seguimiento, porque ellos ya tienen como esas capacidades instaladas. Entonces, este, bueno, digamos, desde como la perspectiva teórica está eso, y también tal vez mencionar como los niveles de participación, que creo que también es parte del compromiso que se tiene Vamos en desde, tiempo, Raquel, sí. desde la de evaluación participativa, ¿verdad? No hacerlo solamente como un tema de consulta, sino realmente que haya un involucramiento práctico de todas las partes. Súper. Gracias, Raquel. Disculpen si de repente intervengo, es más que nada para contarles también cómo van en tiempo. Y bueno, ahora sí, Mabel, si nos puedes compartir también en base a esta pregunta. Listo, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, ya las colegas han dicho bastantes cosas. Yo también me enfocaría que una de las principales diferencias es el rol de los diferentes actores como evaluadores, ¿no? Es decir, personas que son sujetas de apoyo o diferentes instituciones que están participando en ese proceso tienen que realizar la evaluación como tal. Creo que esa es la gran diferencia. También concuerdo, me parece, con Esmeralda que la parte política se vuelve crucial para poder sostener el proceso participativo, así como el tiempo y los recursos. Si bien cada vez más las evaluaciones tradicionales están adquiriendo aspectos participativos como tal, algunos enfoques de integración de los diferentes stakeholders en los procesos de evaluación. No se llega, digamos, a tener una completa integración de una evaluación participativa a ese nivel, ¿no? Me voy a ir a los desafíos, que yo creo que se vuelve complejo, ¿no? Cuando tú dices, yo puedo, desde la mirada de la evaluadora o desde la mirada de una evaluadora tradicional, dices, ¿cuándo vamos a lograr hacer esto? O desde la mirada de las instituciones públicas, es cómo se van a sostener procesos evaluativos cuando hay tanto cambio, digamos, en las entidades públicas. Y yo creo que, por ejemplo, esa es una de las preguntas que nos hemos hecho en este proceso que fuimos parte desde al inicio, pero que después ya no lo tenemos tan claro y es justamente por eso, porque hay cambios en equipos, hay cambios de perspectivas, hay cambios de motivaciones o de voluntades, o básicamente no hay una buena gestión de información o de conocimiento en esos procesos de evaluación. Creo que ese es uno de los desafíos importantes. El tiempo y recursos, por más voluntad que los evaluadores tengan, por ejemplo, si son personas sujetas de apoyo, implica recursos de movilización. Generalmente si son espacios rurales o si donde se están llevando los servicios son muy lejanos, implica recursos para que ellos puedan dejar de hacer sus actividades y ellos puedan acompañar estos procesos. Hay un prejuicio también entre lo que es que lo participativo no es riguroso, digamos, y ese es uno de los desafíos muy importantes a romper. Y algo de lo que yo pude darme cuenta en el proceso de formación de este espacio inmersivo sobre evaluación participativa es que, sobre todo en nuestros países, no porque es participativo es realmente integrador. Puede haber subrepresentación, por ejemplo, de mujeres, de jóvenes, de población con diversidades, porque básicamente la cultura de cómo se construyen las organizaciones o la cultura de cómo se construyen las instituciones públicas es todavía muy jerárquico y tiene perfilado básicamente a hombres con ciertas características. Entonces puede haber una subrepresentación muy importante al momento de construir estos equipos evaluadores, porque quien va a representar van a tender a ser los líderes que son tradicionalmente escogidos. Y eso es muy importante, creo que de desafío y de
pensar y repensar de cómo se plantea esta participación, ¿verdad? Porque si seguimos convocando a los mismos, por ejemplo, líderes indígenas, o si seguimos convocando al gremio de transportes o al gremio de mayores, pero siempre va a ser un hombre que no va a tener la perspectiva de estos otros grupos, no va a ser efectivo, digamos. Y obviamente tampoco te puedes saltar esas estructuras. Entonces, esa es una de las grandes limitantes que puede notar. También recojo lo que dijo Nancy al inicio, y el rol de la facilitación y el liderazgo de los equipos es muy importante. O sea, de esta facilitación, que sería tradicionalmente un evaluador, tiene que migrar ese rol a facilitador o a gestor del proceso evaluativo, y eso es muy, muy importante. Bien, Y estamos ya, ya y en ya córtame, yo tiempo. creo, Andrés, Sí, porque estamos ya en te me tiempo. pasé. Sí, sí. Muchísimas gracias. No, vamos a poder seguir compartiendo un poco más. Bueno, ahí vimos un poquito la gran diversidad en relación un poco a las experiencias también y a las diferentes perspectivas. Y justamente un poco la segunda pregunta que queríamos compartir es, bueno, hay desafíos, hay diferentes metodologías, ya sea con qué actores se trabajen o no, ¿verdad? Un poco en estos procesos de evaluación participativa, qué métodos o qué herramientas podrían ser más útiles o se conciben desde este enfoque. Quizás algunos ya mencionaron algunas cuestiones y cómo consideran que justamente estas formas de abordar la evaluación participativa desde las diferentes experiencias que cada una tenga ayudan justamente a fomentar o a garantizar la participación y un poco el compromiso en ese proceso evaluativo, ¿verdad? Ese sería un poquito como la segunda pregunta que nos gustaría que nos compartan. Entonces, si vamos de nuevo, Mabel, arrancaríamos contigo un poco de esa pregunta. Y 3 minutitos. Yo de por ahí en un momento voy a volver a encender mi micrófono y capaz voy a ya intervenir para el tiempo De más que acuerdo. nada. No, y lo mío es cortito justo porque, como les decía, que es incipiente, pero una de lo que yo pude observar es que es absolutamente lúdico y horizontal. Es decir, todas las metodologías, para que sean participativas, tienen que romper con esta lógica de expertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos compartían juegos de mesa, es decir, se plantean las preguntas de evaluación y se crean juegos de mesa. Y así se va conversando y se van contestando, o juegos de estas preguntas y respuestas, y se van contestando y se va haciendo el análisis. Entonces yo creo que ese me pareció, al menos cuando nosotros hicimos el ensayo, la práctica, o nos pareció bastante oportuno, bastante interesante. Igual tienes que tener estas capacidades para diseñar algo así, ¿no? Tienes que tener esta lógica más creativa o lúdica, o incluso de competencia, de generar competencia también, para que puedas mantener el interés y puedas mantener el entusiasmo, porque al ser un proceso evaluativo también más largo, también se puede decaer estas ganas de ser muy participativos, ¿verdad? Entonces, tiene que tener estos elementos. Eso es lo que yo les puedo decir. Y ahí les regalo algunos minutitos a quien tenga más métodos y más metodologías que compartir. Gracias, Mabel. Sí, ahora continuamos con Raquel. Y bueno, tal vez aquí yo podría hacer también referencia a el caso que les mencionaba que se hizo en Valle de la Estrella, que era la evaluación en relación al programa para detección temprana del cáncer de mama. Este, y entonces lo que se hizo fue justamente diseñar un juego de mesa, ¿verdad? Porque parte, digamos, las técnicas no solamente es para digamos, como para hacer la recolección de datos e información, sino también sirve un poco para generar diagnósticos, ¿no? ¿Verdad? O sea, también es como para identificar cuál es el estado de las cosas, digamos, como previo a tal vez la aplicación de herramientas propiamente para recuperar información para indicadores o para ya de objetivos más de evaluación. Entonces, lo que se hizo fue diseñar este juego en relación a cuáles eran
como los posibles mitos que se entendían desde el cáncer de mama, ¿verdad? O sea, como que cómo se adquiría, si era una cuestión genética, si era por los alimentos, si era por un tema nutricional, si eso se podía en cuanto a generaciones, etcétera. Entonces, en compañía también como de una experta en el tema, entonces empezaron como a diseñar algunas preguntas también en base de lo que la misma población había, eh, digamos, compartido de cuáles eran sus inquietudes. Entonces, a partir de ahí se diseña este juego y tal vez en lo que yo quisiera poner un poquito más de énfasis es que a diferencia, digamos, de otras evaluaciones en las que uno ya nada más va y aplica el instrumento, al ser algo que era tal vez personalizado para la evaluación y para este grupo específico, sí se necesitó un espacio previo para probar para probar el juego, para probar la herramienta, porque, ¿verdad? No había seguridad si se estaba entendiendo todo, si las respuestas iban a estar claras, si también la forma en la que estaban planteadas las preguntas iban a ser entendidas, porque a veces, ¿verdad? Se plantean desde un lenguaje muy científico, o médico, clínico, y no necesariamente es lo que pues todos podríamos entender, o hay una diferencia de lo que se entienden como por algunos términos de enfermedades o inclusive cuando de repente ya se habla de cáncer, ya también viene con otros, eh, ¿verdad? Como con otra carga ahí simbólica, entonces, ¿verdad? Como para considerar todas esas cosas que podían ir surgiendo, entonces sí se tenía que prever un espacio para probar el instrumento antes de ser aplicado. Entonces, claramente eso implica más tiempo, implica también más dinero, implica otro tipo de esfuerzos y básicamente todo este tema lúdico que no es excluyente, ¿verdad? O sea, no quiere decir que no se pueden aplicar los otros instrumentos de repente como más tradicionales, pero es más que todo porque yo creo que la evaluación participativa busca dos cosas. Primero, generar ese ambiente de decir un nosotros, ¿verdad? De que aquí no hay diferenciación en quién está aplicando la herramienta y quién la está jugando, digamos, o quién está como por fuera, sino que somos todos juntos los que estamos jugando, somos todos juntos los que estamos haciéndolo y yo como facilitador también me meto a jugar y también tengo mi ficha y también hago las cosas normalmente y también yo expongo mis propias ignorancias, ¿verdad? Como para generar también ese mismo espacio de compañerismo, uno por ahí, y dos, es sí tener un lenguaje muy común, ¿verdad? O sea, identificar también cuáles son como las características de esos instrumentos con las que todos nos vamos a sentir cómodos, porque a veces de repente las entrevistas más estructuradas o encuestas que ya tienen como preguntas muy cajoneras, sí generan un espacio y una jerarquía entre quien eh, aplica el cuestionario y quien lo está respondiendo. Entonces, justamente lo que se quiere es como romper con todas estas, ya como solemnidades, ¿verdad? A veces que hay en ciertas formas de aplicación de algunas herramientas. Entonces, para eso sí es también como necesario identificar esto, porque también, por ejemplo, al trabajar en zonas rurales, a veces lo que pasa es que dependiendo de cómo esté también jerarquizada la comunidad, en este caso, si eran mujeres, a veces no había tanta libertad como para exponer su opinión porque necesitaban cierta digamos, como legitimidad de parte de sus maridos o de ciertas otras personas que sí le dieran como el chance de validar su opinión. Entonces también identificar estas Bien, cosas dentro de los espacios para, digamos, aplicar las herramientas era importante porque había que también entender cuál era como la posición simbólica dentro de las personas en las comunidades, ¿verdad? Entonces también, por ejemplo, mucho se habla que en comunidades indígenas, por ejemplo, que el tema de las edades, ¿verdad? Por ejemplo, del respeto a los ancianos o a las personas más grandes de la comunidad, eso limita a veces, ¿verdad? La participación de las personas más jóvenes, porque por un tema de respeto no van a contradecir a alguien mayor. Entonces, por ejemplo, en eso también vamos en tiempo, Raquel. hay que tener también como esas consideraciones de cuáles son como los lenguajes y los espacios en las que las personas tienen como mayor disponibilidad para conversar y hablar de sus criterios. Súper, gracias.
Esmeralda. Me gustaría tomar esto último que decía Raquel, ¿no? Y que ya mencionó Mabel y posiblemente la otra colega también, respecto de la horizontalidad. La horizontalidad en el proceso evaluativo, o sea, debería ser desde dentro del equipo de diseño hasta el análisis de actores. El inconveniente es que en la realidad no siempre se da así. Por ejemplo, y no es por una pretensión de valoración, digo, sencillamente no se da, ¿no? En términos descriptivos. Por ejemplo, en esta institución, que es la que ejecuta esta política en materia de discapacidad, la pensión por invalidez, el equipo técnico está claramente dividido entre la junta médica y los otros profesionales. E incluso muchas veces cuando hay una duda para establecer la discapacidad y que ésta sea en consonancia con la situación socioeconómica para acceder a la pensión, prevalece el criterio médico. O sea, ahí no hay horizontalidad. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque a la hora de plantear una técnica, una metodología, donde uno va a plantear, por ejemplo, un focus group, o entrevistas semiestructuradas, una grupal y la otra individual o de más personas podría ser. Tiene que saber que quizás los otros profesionales no hablen delante de los médicos, porque ya saben que su opinión está por debajo. O sea, incluso esto está teñido desde lo cultural, como mencionaban recién. La dimensión cultural también es importante porque, por ejemplo, en la Argentina, el médico es como el clero laico. Es decir, el criterio médico está por encima de cualquier otro profesional, aunque a veces hay leyes que legislan los trabajos dentro de los equipos y que dicen que debiera haber una paridad. Entonces, la entrevista debería tener este tipo de cosas, porque si no, tenemos el mejor diseño, las mejores preguntas, las más agudas que creemos que nos va a dar la mejor información, y cuando las vamos a obtener, no obtenemos nada. Y otra cosa que me parece importante destacar es el tema de que hay estándares internacionales, por ejemplo, en materia de discapacidad, para decir cuándo la implementación de una política refleja el enfoque de derechos. Y uno de estos estándares es el criterio de accesibilidad en materia de discapacidad. Y la accesibilidad se emparenta con la participación y tiene por lo menos 3 niveles. Uno que es el físico, podríamos decir el obvio en algunos aspectos, pero también está el actitudinal y el comunicacional. ¿Y por qué los traigo a colación? Porque, por ejemplo, como bien decía una de las colegas recién, la horizontalidad requiere cómo uno se expresa. Y en materia de discapacidad existe como un cliché de infantilización. Entonces, cuando se realizan las preguntas, parece que sale en forma simétrica. Entonces, que cuando uno plantea las preguntas, la accesibilidad también llegue a ese punto y la persona realmente, el grupo, la institución, participe realmente. Entonces, por ahí también es importante cuando pensamos las preguntas, que las pensemos en base a estos criterios de un respeto sustantivo y que también las pensemos en términos de que quede claro, esto ya lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar, ¿qué vamos a hacer con esa información? Que no es información per se, es información para la toma de decisiones. Y ese es otro desafío, porque digamos, todos tenemos aspiraciones de hacer o participar al menos en hacer de este mundo una sociedad menos injusta, más amigable, no sé, depende de las perspectivas. Pero Claro. digo, ¿qué es lo que hacemos con esa información? También tiene que quedar clara, porque estas personas con las que trabajamos, que son poblaciones vulnerables, son sujetas de muchas preguntas para todo, para acceder a las políticas, para, llevar documentación que a otros no nos requieren para otras cosas. Es decir, constantemente están siendo analizados y después no obtienen ninguna devolución, o puede que
obtengan alguna, pero no es la que ellos esperan. Entonces, con esas cosas también pienso que tenemos que tener cuidado, con el tema de la accesibilidad, de la comunicación y del uso de los resultados. Gracias. Gracias, Esmeralda. Bueno, y vamos finalizando la ronda con Nancy. Gracias, Andrea. Bueno, retomando un poco lo que ya han dicho las colegas, en efecto, hay que también situar el contexto en el cual estamos desarrollando la evaluación. Y esto es adaptar esas herramientas a las necesidades y también a la población, ¿no?, que estamos involucrando en estas evaluaciones. Entonces, creo que además de los grupos focales que nos permiten, pues, reunir a todas las partes actoras, también es una herramienta que funciona, pues, es como tal hacer un mapeo participativo, ¿no?, donde la propia comunidad, las propias personas creen estos mapas que representen la problemática que quieren sí ellos. Entonces, estos recursos y estas dinámicas, pues también nos permiten como tal recoger esas visiones, ¿no? Las encuestas participativas, que a pesar de que sean uno a uno, tratemos también de que generalmente las personas cuando asisten a estas encuestas que son de una a una, generalmente siempre van acompañadas, ¿no? Entonces también involucrarles a estas otras personas, ¿no? Y bueno, igual otra herramienta que nos ha funcionado bastante bien son los talleres de análisis participativo. Entonces, en estos talleres como tal, pues se reúnen a las personas que se involucran en la evaluación y analizamos conjuntamente toda la data recolectada, ¿no? Reconocemos cuáles son sus dolores, cuál es esa problemática que están teniendo, y se puede hacer desde el diseño de la evaluación hasta una evaluación. Ahorita me encuentro haciendo una evaluación de indicadores y se implementó justamente un taller para saber cómo se está utilizando esta matriz de resultados. Entonces, a partir de ello, una puede saber, una puede conocer cómo está funcionando el programa, qué es lo que está ofreciendo, a qué se está atendiendo, qué necesidades encuentran, ¿no? Y a partir de ello se puede empezar a rediseñar, se puede empezar a plantear otra estrategia, pero aquí la parte, lo vuelvo a reiterar, la parte enriquecedora es escuchar a todas las personas y es tratar de reflejar en esa evaluación esas voces que se escucharon, ¿no? Entonces, esto va siempre a facilitar la discusión, va a facilitar como tal el análisis conjunto de la información, porque una ya no nada más se guía por una entrevista, sino es una plática que las mismas personas externan pues sus, digamos que sus necesidades, ¿no? Entonces, todo esto Bien. pues va a promover el aprendizaje colectivo y pues también el desarrollo de soluciones consensuadas. Así que pues creo que esas son parte de las herramientas y de lo que tenemos que considerar, ¿no?, al momento de estar desarrollando una evaluación participativa o incluso diseñarla. Perfecto. Muchísimas gracias, Nancy. Bueno, como siempre, el tiempo es nuestro enemigo. Vamos a dejar como la última pregunta que teníamos un poco en qué recomendaciones o tips, quizás lo pueden poner un poquito en el chat, cuáles serían algunas recomendaciones o tips a otros profesionales interesados en implementar. Y bueno, y dejar quizás un espacio como de 5 minutitos si es que alguien tiene alguna consulta. Creo que en el chat no llegó nada, pero bueno, si es que alguien quiere hacer alguna consulta puntual, dejamos un momentito para ello, o si no, ya pasamos al segundo bloque de este espacio. A mí sí me surge una duda. No sé si... Adelante, Sí, Carla. adelante.
Bueno, pues yo de formación estudié políticas públicas y me parece que la evaluación participativa realmente en México es muy incipiente. Hay grandes retos en esta área y algo que me llamaba mucho la atención, que mencionaban las compañeras, es que para que exista la evaluación participativa de algún modo debe de existir viabilidad política. Y pues muchas veces esta viabilidad política no nace precisamente del ámbito gubernamental, sino más bien de estos mecanismos reales de participación ciudadana, que es algo que nos mencionaban hace unos momentos. Entonces, creo que eso es algo que nos hace mucha falta en México. Creo que hay muchas instancias muy potentes en este sentido, pero me gustaría saber desde su perspectiva, ¿cuál ha sido como este proceso a través del que se ha potenciado precisamente la participación ciudadana y cómo es que ha ocurrido pues esta viabilidad política para la evaluación participativa, porque no es algo sencillo. Me parece que estamos a años en distintos ámbitos en México, desde lo municipal, lo estatal, para aspirar pues sí, a ver resultados y a hacer evaluaciones participativas en los distintos programas políticas que tenemos primeramente a nivel municipal, a nivel estatal o a nivel federal. Quizás Gracias, recogemos, Carlos. Sí, sí, adelante, Miriam. Ahí creo que no, Javier también tiene su sí, mano levantada. No sé si tiene alguna pregunta puntual, entonces pues ya podríamos pasar a dar las respuestas. Sí, gracias Andrea y Miriam. Bueno, y a las colegas que pusieron, quería eh, solo un par de reflexiones que me surgieron a partir de la participación de las colegas. Decir que fueron muy buenas reflexiones, que comparto muchas de ellas en los procesos de evaluación participativa en los que yo he podido estar. Y quizás decir como que es una duda que no tenemos por qué resolver ahora, pero me parece que constantemente se está viendo el enfoque participativo dentro de las evaluaciones como un valor agregado, como si le estuviésemos haciendo un favor a los procesos evaluativos. Cuando podría ser completamente válido posicionarlo como un enfoque epistemológico. Entonces, ¿hay alguna reflexión en torno a eso? Gracias. Gracias, Javier. Bueno, acá ya estoy con público también. Entonces, bueno, no sé quién podría intervenir puntualmente un poco para dar respuesta a las consultas de los compañeros. Esmeralda, adelante. Por ejemplo, la colega que preguntó sobre por qué se destacaba tanto el tema de la dimensión política. Por ejemplo, en esta evaluación de la implementación, en este proyecto de evaluación de la implementación, fue muy importante que el tema de la discapacidad y el recorte que hubo en determinado momento histórico en la Argentina hacia estas pensiones, puso el tema en la agenda pública y eso lo puso en la agenda de gobierno. Entonces, eso favorece los procesos. Estamos hablando al nivel de los decisores, pero también estamos hablando al nivel de los beneficiarios de la política, porque esto vino detrás de presentación de amparos, de reclamos, etcétera, donde jugó un papel muy importante las ONGs. Por ejemplo, en la Argentina hay muchas ONGs que concitan mucho las demandas de las personas con discapacidad, que tienen mucha representatividad a nivel político, es decir, inciden. Entonces, yo creo que esto ha favorecido. No es lo mismo discutir peleando con los molinos del viento que discutir en un escenario donde el tema está colocado como en la agenda de importancia, ¿no? Y después, lo otro que preguntó sobre el enfoque epistemológico, no sé si puedo extenderme un cachito más, lo Unos que dijo si segunditos. podemos, bueno, Sí, si sí. podemos, gracias, si podemos considerar la evaluación participativa desde la perspectiva epistemológica. Yo creo que en parte sí. ¿Y por qué lo digo? Porque hay un posicionamiento detrás de la evaluación participativa. ¿Cuál es
el abanico teórico. Estamos hablando del enfoque de derechos, de la perspectiva decolonial, es decir, desde ese punto de vista estamos hablando de un enfoque epistemológico desde donde se construye el conocimiento de este tipo de evaluaciones y por lo tanto de dónde vamos a construir todas las herramientas. Entonces creo que sí que podemos hablar de una perspectiva epistemológica específica. Súper. Gracias, Esmeralda. De nada. Bueno, para ir cerrando quizás, Raque y Mabel, les pediría bien concreta, por favor, su respuesta, un minutito, entonces también podemos avanzar después. Gracias. Sí, tal vez, bueno, para contestar un poco lo de Javier, es definitivamente un enfoque epistémico, porque, digamos, viene desde el paradigma constructivista hermenéutico, ¿verdad? O sea, pasa por la consideración, digamos, de las voces válidas de, o sea, de todos los involucrados. El tema es también que lo que pasa es que en los enfoques clásicos y que también pueden estar dados, digamos, desde una perspectiva constructivista, es que no se respeta, no se ha respetado eso durante todo el proceso, ¿verdad? Sino que se genera, o sea, y hay también como, y yo creo que mucho también de lo que debería asumir la metaevaluación ahorita es justamente identificar cuál es la coherencia filosófica de las evaluaciones, porque empiezan desde un paradigma y terminan en otro. Entonces, un poco lo que hace la evaluación participativa es como consolidar también toda esa teoría que nace desde la hermenéutica y mantenerla dentro de toda la fase, de todo el proceso de investigación, hasta inclusive la divulgación de los datos. Y con lo de la parte política, pues claramente, digamos, al ser también un enfoque desde el paradigma hermenéutico, lo que hace y lo que promueve es la acción ciudadana. Y claramente la evaluación es un ejercicio político y que va a tener siempre como sus agendas y por eso es que no genera a veces tanto interés, pero como decía la compañera, a veces los enfoques clásicos llegan a un punto en el que ya agotan los resultados que pueden dar para la toma de decisiones, los programas, los proyectos ya se estancan porque no hay más de dónde, digamos, generar más información si estamos buscando como análisis de costo-beneficio, si estamos buscando como ese tipo de indicadores y ya el tema y ya la problemática en sí llega a un tope. Entonces, la única Gracias. forma como de resolver eso es volver justamente a quienes son como los beneficiarios y los usuarios digamos, los que están en el centro de la problemática y eso pasa por escucharnos mutuamente. Bien. Gracias, Raquel. Mabel, un minutito, por favor. En medio minutito, André. En medio minutito creo que hay que mirar, más allá de la participación, hay que mirar la evaluación. Es decir, cómo se posiciona el concepto de evaluación, en tanto en lo público como lo privado, porque desde ahí tenemos que partir. Muchos lo ven con... De hecho, en el caso de Ecuador, pues esto es extraoficial, me decían, son los que se dejaron, el MIES es el que así se puso frente a, puso el pecho frente a las balas de dejarse evaluar, porque les da mucho miedo que les hagan recortes, que les quiten el programa o que les critiquen, básicamente. A nadie le gusta que le critique, entonces no hay una cultura de evaluación y creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Ya lo participativo, ya las colegas lo expusieron perfectamente, pero hay que empezar por cómo se maneja el concepto de evaluación y cómo se lo integra o se lo institucionaliza, sobre todo en Latinoamérica. Perfecto. Muchísimas gracias, Mabel, y bueno, muchísimas gracias a todas las colegas que estuvieron compartiendo este espacio. Seguramente hay muchas consultas y bueno, pueden ir dejando también y vamos a tener otros espacios de seguro para seguir compartiendo. Así que ya le dejo ahora sí el micrófono a Miriam. Muchísimas gracias a las 4 colegas que estuvieron compartiendo con nosotros. Igualmente, colegas, felicitarles, agradecerles. Ha sido realmente un agasajo escucharles y creo que podríamos seguir aquí comentando sobre estas dimensiones más profundas. Hemos tocado no solamente el tema, me parece, de manera superficial, sino en muy poco tiempo escarbado un poco las otras raíces profundas que tocan el tema de evaluación participativa. Digamos, una mirada más meta que toca el tema de las técnicas y las metodologías, pero también mucho lo político y realmente veo una situación en la cual la evaluación participativa es una forma de activismo, ¿no? Que trata de reivindicar justamente la participación ciudadana.
que es un tema clave y sensible en nuestros países latinoamericanos, ciertamente, ¿no? Pero bueno, ahora me gustaría justamente darle la palabra a Rodrigo Quiroz. Él es profesor investigador de la Universidad del Desarrollo, es doctor en psicología comunitaria por la Universidad de Quebec en Montreal y por lo menos en los últimos 20 años ha acompañado organismos públicos del tercer sector en evaluación de programas y proyectos sociales. Y también ha participado como formador de profesionales en este campo a nivel de posgrado y pregrado. Se ha desempeñado como evaluador tanto a nivel nacional como internacional, adoptando un enfoque participativo de evaluación y ha escrito también capítulos de libro y artículos de divulgación científica sobre distintos tópicos y particularmente sobre evaluación participativa. El día de hoy justamente viene a presentarnos esta oferta del diplomado de evaluación participativa de programas sociales que se va a impartir próximamente en la Universidad del Desarrollo de manera virtual. Y bueno, pues justamente invitarte, Rodrigo, a que nos cuentes en principio un poquito cómo es que surge este diplomado. El año pasado se impartió ya una primera versión y qué podrías comentarnos al respecto. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes a todas, a todos. Si me permites un minuto para agradecer, la verdad, agradecer a ustedes, a Miriam, a Andrea, Javier, que han hecho posible esta instancia hoy día y hicieron posible también que esta colaboración con el diplomado y con la universidad se llevara a cabo. Ha sido un gusto trabajar con ustedes en esto y estar hoy día acá además. Un agradecimiento también a quienes presentaron hoy día, las colegas, las 4 colegas. Ha sido súper interesante escucharlas también, escuchar los distintos abordajes que tienen y los planteamientos que hicieron sobre varios de los aspectos, yo diría, más sustantivos de lo que es la evaluación participativa también, eh, lo que da pie a muchas reflexiones, da pie a- al deseo de seguir profundizando, de seguir conversando también, de seguir avanzando en este campo en donde estamos todos de alguna manera tratando de aportar un granito de arena. Así que muchas gracias también a ellas y gracias a quienes están presentes hoy día, que se interesaron en conectarse a estas horas de la tarde en distintos lugares de nuestra región también para involucrarse en esta reflexión, en esta conversación. Dicho eso, con respecto al diplomado, Miriam, es una iniciativa que nace un poquito yo diría, con bastante conexión a ciertas cosas que se han ido planteando ahora en esta conversación. La experiencia de hacer evaluación participativa, la experiencia de hacer evaluación participativa con las herramientas de la evaluación tradicional. ¿Ya? ¿Qué significa eso? En el fondo, con empezar a hacer una evaluación que se pretende participativa, pero cuando uno tiene una formación de base que es en una evaluación que no es necesariamente participativa, ¿ya? Y que es la evaluación que en general alguien que hace evaluación pudo haber recibido, ¿ah? Que puede ser el caso de varios acá. Eh, entonces ha sido un largo camino de ir recorriendo, aprendiendo mucho en el camino, aprendiendo a hacer evaluación participativa y también, yo diría, autoformándonos en el camino y buscando también espacios de formación compartida, espacios de conversación con otros, para ir dándole forma a lo que en algún momento aparece como una, yo diría, como una necesidad por parte de muchos profesionales, pero también como una aspiración de parte nuestra de poder ofrecer un espacio ya de formación profesional formal, ya donde podamos ofrecer un, un espacio de desarrollo de habilidades, desarrollo de conocimiento en un formato de acompañamiento
de un conjunto de un cuerpo docente que ya tiene una experiencia, que ya tiene una trayectoria, que ha podido ir haciendo ciertos aprendizajes en el área específica de evaluación participativa y que está en pie entonces de acompañar un proceso de formación especializada de quienes, yo diría, están ingresando al campo, a quienes no tienen experiencia, pero tienen interés en formarse en la evaluación participativa, y también de quienes ya tienen una trayectoria, que tienen una experiencia de mayor o menor, digamos, magnitud, y que quieren formalizar esa experiencia, quieren ordenarla, quieren mirarla con distancia, quieren repensarla, conceptualizarla incluso en algunos casos, en un espacio de formación como el que puede entregar un diplomado. Entonces, un poquito yo te diría como en resumen, eso fue la motivación para armar este diplomado. Yo digo, y un poco partiendo de lo que nos comentaba sobre las personas especialistas que estarán en el diplomado, quienes integran, digamos, al cuerpo de profesoras y profesores y qué temáticas son las que se van a abordar en este diplomado. Ujú. Sí, del punto de vista de las temáticas, el diplomado está pensado, apareció el tema acá un poco de esta idea de la evaluación participativa: ¿es una secuencia de etapas o es un proceso recursivo, digamos, cíclico, donde uno vuelve sobre, digamos? A esta altura yo tengo la impresión de que es un proceso cíclico, un proceso iterativo, digamos, uno pasa por ciertos momentos, pero en muchos casos va volviendo otra vez hacia atrás y retoma ciertas cosas. Y al retomarlas hacia atrás, las ve de otra forma, ¿ya? Nosotros hemos querido de alguna manera eh, ofrecer una formación que asemeje a ese proceso que uno va viviendo en la evaluación, y entonces el diplomado está estructurado en módulos, y son 8 módulos, ¿ya? 7 de los cuales son módulos que van presentando las distintas etapas que uno más o menos realizaría al conducir una evaluación participativa. Tal como decían algunas de las expositoras recién, partiendo desde la definición de las preguntas, por ejemplo, el análisis de los actores que están presentes, etcétera, continuando por el diseño metodológico, continuando por el análisis de datos de manera participativa, hasta llegar finalmente a la producción de tus resultados y a la comunicación de esos resultados a las distintas partes interesadas, ¿ya? Entonces, cada uno de estos 7 módulos va siguiendo esos distintos momentos, y hay un octavo módulo que es un módulo de integración de, de, de- de contenido, digamos, de aprendizaje, y ese módulo de integración se da al final de cada uno de los otros 7 módulos. Y ese módulo lo que intenta hacer es entregar un espacio en donde de manera colaborativa los distintos participantes reflexionamos, guiados por un profesor, reflexionamos respecto a las etapas precedentes y vamos integrando los distintos elementos y remirándolos y redefiniéndolos si es necesario, ¿ya? Y esa redefinición, esa reflexión es en torno a qué, al diseño de la evaluación, que es un poco lo que planteaba también delante Nancy, si no me equivoco, con el tema del diseño. El diseño es lo que articula como herramienta de de desarrollo de los aprendizajes y de avance progresivo durante el diplomado. Cada uno de los módulos está a cargo de un docente, que es un cuerpo docente que está constituido por profesores, en este caso profesores chilenos, que es desde donde se origina el diplomado, pero también profesores de la región. Tenemos a Esteban, ya lo nombraron, a Esteban Tapela, a Pablo Rodríguez, que acaban de nombrarlo, que son quienes han liderado la iniciativa de EVAL participativa, y tal como se señaló, tienen también amplia experiencia en la región, acompañando procesos, llevando adelante evaluaciones participativas. Tenemos también profesores de un poco más al norte, como James Cook, que es un colega psicólogo comunitario de una larga trayectoria. Yo diría que él es el que tiene la trayectoria más amplia en el cuerpo de profesores, cerca de más de 30 años trabajando. Él pertenece a la Universidad del Norte de Carolina en Estados Unidos. Es también un profesor del área comunitaria con larga experiencia de trabajo en evaluación
en proyectos con infancia, con organismos locales, etcétera. Tenemos a Susana Guevara, que es una colega peruana, que ella actualmente es la coordinadora de la Red de Evaluación de Perú también, que tiene también una larguísima trayectoria. Tenemos a dos colegas chilenas que ustedes la deben conocer en la red, a Andrea Peroni, que es una profesora en la Universidad de Chile también con amplia trayectoria, a Claudia, no se me olvide el apellido, la Claudia Olavarría. Olavarría, muchas gracias Miriam, a Claudia Olavarría, que también es una colega chilena con trayectoria también en temas de género, etcétera, consultora a nivel internacional. Tenemos a Alejandra Lucero, la doctora Alejandra Lucero, también de la Universidad Nacional de San Juan, con una experiencia también importante en todo lo que tiene que ver con género, territorio, uso de herramientas participativas, sobre todo herramientas tecnológicas y inteligencia artificial aplicada a la difusión de resultados. Eh, Al doctor Carlos Rodríguez Ariza, también él ha trabajado en varias organizaciones internacionales y particularmente en países eh, africanos, digamos, en Centroamérica también, conduciendo procesos de evaluación. Eh, y bueno, yo también soy parte del equipo de profesores, aparte de la coordinación, digamos, del diplomado. Tengo ahí el honor de compartir con los colegas en el proceso de formación. Y Rodrigo, pues cuéntanos un poquito cuándo inicia y cuándo termina el diplomado y podemos también pasar a justamente los descuentos y la beca que se otorga desde la Universidad del Desarrollo de la Comunidad de Evaljutlac en específico. Yo voy a ir compartiendo también estos lineamientos para que quienes estén acá puedan conocerlos, pero adelante, si nos puedes comentar un poco más al respecto. Sí, el diplomado comienza el 15 de octubre de este año, finaliza el 28 de enero del 2025. Las clases son en formato online vía Zoom y una plataforma que es la que trabaja, una plataforma que se llama Canvas, que es la plataforma de la universidad. Las clases son los días martes y jueves de 6 de la tarde a 9 de la tarde. Tenemos una modalidad también en donde nosotros vamos dejando grabadas las clases para que durante un cierto periodo de tiempo quienes no pueden asistir la puedan revisar y no se pierdan las clases. Hemos establecido con Eval Youth LAC un convenio para poder dar facilidad de acceso también a este diplomado a los y las profesionales que están interesados, que es un sistema de descuentos y una beca. ¿Ya? Los descuentos son del 25% y el 30% por sobre el arancel. ¿Ah? Con nosotros establecimos ahí una cantidad de personas que de 3 personas interesadas se puede llegar a un 25% de descuento. Por sobre 5 personas que sean parte de la red se puede llegar hasta un 30% de descuento para esas personas. Y una beca del 50%, que es una beca que requiere ciertos requisitos ahí que probablemente Miriam después los va a comentar, y que esa persona, digamos, eso pasa por una postulación también a la red y es la red la que define finalmente quién cumple mejor con los criterios y puede tener acceso a la beca. ¿Ah? Ahí está el documento, Miriam lo está enviando. Sí, que quizás podemos comentar brevemente lo que estamos solicitando justamente para la elegibilidad de los descuentos, pues es en principio acreditar la membresía con alguna de las iniciativas de capítulos nacionales de Evaljut a nivel regional. También pues tener menos de, bueno, específicamente para el caso de la beca, sí tener menos de 35 años o 5 años de experiencia en el campo de la evaluación, puesto que estamos pues dando prioridad, ¿no?, a las personas jóvenes evaluadoras, eh, principalmente que tengan algún tipo de experiencia trabajando con comunidades o personas en situación de vulnerabilidad. No es un requisito,
digamos, sine qua non, pero es un plus para poder acceder a esta beca del 50%. Y bueno, pues también tener un compromiso de dar cierta retroalimentación, ¿no? A los aprendizajes obtenidos, hacer una devolución de alguna manera con lo aprendido a lo largo del diplomado. Pero de manera más específica, podrán ver aquí en el documento que les comparto justamente cuáles son las políticas de descuentos y beca. Están ahí los datos de contacto para manifestar, ¿no?, su interés en participar. Particularmente para los descuentos hay que contactar a Rodrigo, ya nos pasa por aquí en el chat su correo. Y para la beca hay que contactarnos a quienes integramos la red, en particular a Andrea, a mí, a Javier. No somos los únicos, pero estamos gestionando este diplomado, y también a Rodrigo Quiroz. Los datos de contacto también están en el documento, pero se los comparto también por el chat. Entonces, bueno, pues antes de cerrar, Rodrigo, no sé, algún comentario final que nos quieras hacer sobre por qué debería inscribirse la comunidad, ¿no?, de Valjut a este diplomado. Invitarles, ¿no?, a reunirnos, a seguir profundizando en este tema y pues seguir aprendiendo colaborativamente, que ya vemos que acá hay mucho expertise en la temática. Sí, sí, bueno, tal como tú dices, el diplomado también es un espacio de formación, no solamente una formación, entre comillas, más tradicional, desde el cuerpo docente hacia los estudiantes, sino también un espacio de colaboración para poder enriquecernos, aprender también de lo que cada uno puede aportar en ese sentido, lo que de alguna manera busca también una cierta coherencia con los principios que nos animan a quienes practicamos la evaluación participativa. Es un espacio para formalizar, como yo les mencionaba hace un rato, para formalizar muchas veces aprendizajes o experiencias que ya están en el cuerpo de alguna manera, tal como las experiencias que han mostrado las colegas acá, eh, y que se pueden formalizar, se pueden conceptualizar, se pueden entender mejor muchas veces en espacios de formación como estos, como este diplomado, en donde nos damos el espacio para discutir, para conversar, para aplicar, para abrir perspectivas, para hacer nuevas lecturas, digamos, para buscar referentes a veces que no están a la mano, y que los podemos encontrar acá a partir de lo que nosotros como profesores y profesoras también podemos compartirles a ustedes. Así que nada, yo de mi parte darle las gracias nuevamente al equipo de Valjut por el espacio, a las presentadoras hoy día, que fue muy interesante escucharla, me dieron muchas ganas de poder replicar y de poder meterme un poquito en el diálogo, pero tal vez tengamos oportunidad en otro momento, y dejarles la invitación a que si tienen dudas con respecto al diplomado o cualquier otro tema relacionado con la evaluación, por favor escríbanme. Yo encantado de que abramos la conversación a través del correo. Gracias, Rodrigo, y pues por favor contáctenos en cualquier duda o comentario. Ahí les dejamos el documento, ¿no? Y seguiremos, claro, difundiendo y contactando a las personas que estén interesadas. Y bueno, solamente para cerrar, si están de acuerdo y si pueden en la medida posible prender sus cámaras, estaría bueno sacarnos una foto para tenerla ahí de recuerdo. Te ves muy bien, Karina. No importa cómo estén, despeinados, despeinados, no se preocupen. Bueno, pues ahí va. 1, 2, 3. Listo. Bien, pues muchas gracias. Feliz tarde y esperamos pues recibir varios correos para estar en contacto rumbo a esta oferta importante de profesionalización. Que tengan una linda noche, tarde